Somos discípulos del Señor y desde hace 3 años lo hemos seguido por todos los polvorientos caminos de Galilea. Queda poco tiempo para la Pascua y al principio parecía que este año no iba a subir a Jerusalén. Y este rumor se difundió entre los grupos de peregrinos que ya marchaban. El peligro de viajar a la ciudad santa es enorme porque los sumos sacerdotes se han conjurado contra él. Tanto que cuando murió Lázaro y Jesús decidió ir a Betania a visitar su tumba, intentamos convencerle de que no fuera, que no merecía la pena correr ese riesgo solo para visitar una tumba. Pero él decidió subir de todas maneras. Tomás, siempre impetuoso, dijo: «Vamos también nosotros y muramos con él». Luego en Betania Jesús devolvió a la vida a su amigo Lázaro, pero ni siquiera un milagro tan portentoso sirvió para reconciliarle con las autoridades. Al contrario, al enterarse decidieron su muerte, y para ello los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Luego supimos que incluso habían prometido una recompensa, 30 monedas por esta información. Todas estas noticias evidentemente nos llegaron, lo cual nos preocupó. Pero Jesús parece que tiene otra cosa en su cabeza. Este año la Pascua iba a ser distinta. Algo ocurría y no nos lo decía. Por fin llegamos a Jerusalén. La entrada fue apoteósica. La gente lo reconoció, y aunque no lo esperaban, espontáneamente le aclamaron como el hijo del rey David que volvía a la ciudad que le pertenecía. Le aplaudían e incluso ponían sus vestiduras en el suelo para que pasara por ellas. Esto a nosotros nos tranquilizó bastante. Las autoridades, una vez más, le pidieron que reprendiera a sus discípulos por esas muestras de afecto de tantas multitudes, pero no se atrevieron a nada más. Por lo tanto, después de este recibimiento, ¿quién podía temer nada? Por la tarde nos invitaron los hermanos Lázaro, Marta y María a comer en su casa en Betania y hemos ido. La cena era en agradecimiento a Jesús por haberle devuelto a la vida. La casa se ha llenado de gente, porque están no solo los invitados, sino también otros muchos curiosos, incluso venidos desde Jerusalén, que fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. La reunión fue muy agradable. Se notaba el agradecimiento de aquella familia. Tanto que sucedió algo atípico. María tomó 1 libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: «¿Por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres?». Más tarde, cuando sucedieron los acontecimientos de la Pascua, comprendimos que eso lo dijo no porque se preocupara de los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando. Pero en aquel momento yo retuve la respuesta de Jesús, que era, como mínimo, muy alarmante. «Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis». ¿Por qué dijo eso? Entonces recordé que varias veces Jesús nos había anticipado que sería escarnecido, insultado y escupido, y después de azotarlo lo matarían. Y siempre acababa diciendo que al tercer día resucitaría. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba ocurriendo? Si lo iban a matar, ¿por qué nos habíamos metido en la guarida del lobo? ¿No podíamos haber celebrado la Pascua en otra ciudad? Aún más, si tiene el poder de resucitar muertos y de calmar tempestades, ¿no podía evitar esa persecución que de alguna manera había previsto?
Entonces recordé cómo cuando empezamos a caminar desde Cafarnaúm, todos le notamos que tenía verdaderos deseos de venir a Jerusalén este año, mucho más que los anteriores. Su decisión de viajar fue muy firme. Algo no me cuadraba. Sabía que le iban a torturar y a la vez deseaba venir. Lo comprendí cuando miró a María la tarde de la cena en Betania, pero aún más cuando miró a Judas después de decir lo de vender el perfume de nardo. Jesús nos amaba realmente. Amaba a María con un amor limpio y puro porque había tenido esa muestra de agradecimiento. Y amaba a Judas, que robaba, pero también quería redimirlo, darle una oportunidad. Esa misma fue la mirada que dirigió al apóstol ladrón. Unos días después vi esa mirada a Judas cuando Jesús fue detenido en el huerto de los Olivos. Y también me miraba a mí y a todos los demás con la misma mirada que dirigió a Judas, porque quería salvarnos. Y porque en el fondo todos somos un poco Judas. También hemos traicionado a Jesús de un modo u otro. Esos deseos de ir a Jerusalén eran ansias de redimirnos. Y para ello no dudaba en ir a Jerusalén a situarnos en medio del peligro. Lo comprendí más adelante, cuando lo detuvieron y Juan nos contó la horrible muerte que tuvo. Estábamos en Jerusalén por el inmenso amor que Jesús tenía hacia todos. Pero otros ya contarán lo que sucedió en los siguientes días.